Bien, muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta tercera clase del curso de retos de la bicameralidad. Empezaré diciendo que, eh, aunque de una manera un poco extraña, me han pedido que les pida que tengan sus micrófonos apagados, ¿no? Porque se ha estado filtrando información nada adecuada para el curso, o sea que les ruego estar atentos a este asunto, ¿no? Ahora bien, lo segundo es que eh, yo les había eh, advertido de que en esta clase iba a dar los temas que se iban a realizar este, como parte del trabajo, ¿no? De aprobación. Lo voy a hacer en la próxima clase, no porque me haya olvidado, sino porque me parecería mucho más oportuno, ¿no? Me parece mucho más oportuno, ¿no? Tener tener esta clase, tener esta clase concluida para que ustedes puedan tener una visión más clara de los temas que se pueden tomar respecto tanto de unicameralismo en su relación con el paso al bicameralismo, ¿no? Esa es una... Muy bien, como acostumbro hacer en esta primera parte de esta reunión, voy a retomar algunos tópicos o a recordar algunos tópicos de las clases anteriores para que se pueda apreciar con más claridad la, este, la línea, ¿no? Que viene siguiendo el curso. En la primera clase del miércoles de la semana pasada, hablamos acerca de este tema del tránsito de la unicameralidad a la bicameralidad, poniendo en claro cómo hay que entender las funciones que realiza el Parlamento. Y las propuestas, digamos, aunque son de índole distinta en el sentido de que el Parlamento puede entenderse según la perspectiva propia o impropia, ¿no? de, de lo que es el Parlamento, ¿no? De diferentes maneras, pero yo había planteado que el Parlamento tenía no solamente las tres funciones clásicas de representación, de legislación y de control político, sino que además tenía otras funciones, ¿no? Como las de manejo a la aprobación del presupuesto específicamente, ¿no? Una función eminentemente descuidada, que es la función directiva del Congreso, ¿no? Y otra función que también ha sido sumamente descuidada en el Congreso, que es la función deliberativa, ¿no? Además de otras funciones a las cuales aluden el doctor Delgado Gembes y el doctor Berlín Valenzuela, ¿no? Eh, Sin embargo, había hecho la precisión de que este tipo de acercamiento a las funciones adolecía de un problema que estaba en relación con la llamada función representativa. Y la función representativa, desde mi punto de vista, no es una función del Parlamento, sino que es un elemento constitutivo de la naturaleza del Parlamento. El Parlamento es de por sí representativo, ¿no? Y hace ver esa representatividad a través de las funciones legislativas, de control presupuestaria, de dirección política, de la función deliberativa. Y para el caso que nos ocupa, de la función administrativa del Parlamento, ¿no? Del Parlamento. Entonces, dije también que esto tenía fundamento, porque si bien el artículo 90 de la Constitución establecía que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República,
En el artículo segundo del reglamento del Congreso de la República se interpretaba esta disposición constitucional y se interpretaba válidamente, ¿no? Normando que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación. A lo que continuaba en el mismo texto del artículo segundo, ¿no? Que ejercía sus funciones a través de la función representativa, de la función de control político, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esta es, digamos, la posición con la cual se ha venido abordando, ¿no? Esta primera clase. Solamente hay que añadir a este respecto que entonces, cuando hablamos de actos legislativos o cuando hablamos de actos de control parlamentario o cuando hablamos de actos eh, eh, de aprobación del presupuesto de la República o actos de dirección política o actos administrativos, todos estos actos deben ser entendidos, porque los realizan los congresistas, ¿no? Como actos de representación. La representación que es propia del poder legislativo, de la institución, ¿no? Se manifiesta a través de todas estas funciones, ¿no? Los actos parlamentarios son actos de representación. En la segunda parte en la segunda reunión que tuvimos, ¿no? Hablamos de la función administrativa del Congreso, una función sumamente descuidada, ¿no? Y cuando hablamos de la función organizativa del Parlamento, perdón, de la función administrativa del Parlamento, hablamos de una función que nos permite establecer cuáles son los órganos del Parlamento y cuáles son sus funciones. De hecho, ¿no? Cuando se ha hecho la reforma constitucional, ¿no es cierto?, válidamente realizada por el Congreso unicameral para pasar al Congreso bicameral, ¿no? Se ha ejercido la función representativa y esta función representativa ha quedado consolidada, ¿no? Por el ejercicio de la función legislativa. La reforma constitucional es una manifestación, digamos, es una modalidad de la función legislativa, ¿no? Y esta reforma constitucional, ¿no? Implica la reforma, en este caso, de la organización del Estado en dos órganos que son la Cámara de Diputados y el Senado, que a su vez reunidos permiten la existencia de un tercer órgano, que es el Congreso de la República, ¿no? Inscribimos este ingreso a la función legislativa, ¿no? Perdón, a la función de administrativa del Parlamento, ¿no? Dentro de dentro de un marco, ¿no? Dentro de un marco que es el marco de la crisis parlamentaria, ¿no? Evidentemente, una de las motivaciones por las cuales se ha pasado del unicameralismo al bicameralismo ha sido el enfrentamiento de la crisis, es decir, cómo afrontar bajo este aspecto, ¿no? De la organización del Parlamento la crisis parlamentaria, ¿no? Pero esto que ha sido una norma que se ha establecido por una especie de presión y también hay que reconocerlo de reflexión sobre las limitaciones del unicameralismo, ¿no? Porque aquí han intervenido varias entidades, ¿no es cierto? Varias entidades, ¿no? La reforma política del señor Tuesta Soldevilla, digamos, la propuesta del grupo IDEA, la propuesta del grupo Libertad y Democracia, ¿no? Diversas instituciones nacionales e internacionales han pugnado por esto desde fuera para decir que la bicameralidad, para decirlo en términos así rápidos, ¿no? Es más adecuada a un sistema democrático
que la unicameralidad, ¿no? Eso es decirlo en términos rápidos, ¿no? Sin embargo, este paso de la unicameralidad a la bicameralidad ha implicado un cambio de visión, un cambio de visión. Ya no se trata aquí de solucionar el problema de cómo ingresan los congresistas, qué requisitos se les pide, ¿no es cierto? Cómo solucionar este problema de la representación popular frente a la representación nacional, ¿no es cierto? Eh, cómo hacer ver que los congresistas tienen deberes que no tienen que ver con la solución inmediata de los problemas, ¿no? Eh, Tampoco se ha hablado acerca de las elecciones generales, ¿no? Cómo debían realizarse, ¿no? Cómo salvar, ¿no es cierto?, adecuadamente las decaídas relaciones entre los representantes y los representados, ¿no? Cómo solucionar el problema del parlamento ignorado, o sea, de un parlamento que se sabe que existe como palabra, pero como institución es muy poco conocido, ¿no? No se trataba de eso, son aspectos externos, ¿no? Que tienen que ser solucionados en la vía electoral, muchos de ellos, ¿no? En la vía electoral, y nos alegra en ese sentido que en el mismo Parlamento se haya eh, convocado a un debate sobre estos temas por iniciativa de la Comisión de Constitución, ¿no? Sobre estos temas, pero no se ha mirado al Parlamento desde su interior. Es decir, yo puedo tener los mejores congresistas porque le he puesto los mejores requisitos, ¿no? En razón de las funciones. Puedo tener a los mejores, la mejor relación entre representantes y representados porque he modificado la ley electoral y vamos a tener distritos unicamerales, unipersonales, ¿no es cierto? Y ya no vamos a tener esos distritos amplios, ¿no es cierto? ¿No? Eh, Puedo haber solucionado las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, etcétera, para que tengan una relación más amigable y menos controversial, ¿no es cierto? Puedo también haber dado una serie de normas donde los congresistas ya no estén sujetos al mandato, ya no estén exentos del mandato imperativo y puedan relacionarse con los que los han elegido de una manera más directa y entonces fortalecer la representación popular. Puedo haber hecho todo eso, pero cuando son elegidos y llegan al Parlamento, ¿a dónde entran? ¿A dónde entran? Y entonces el curso pretende una mirada interior del Parlamento, una mirada interior del Parlamento. Favorece la organización del Parlamento, el desarrollo de sus funciones por los congresistas incorporados a él, ¿favorece o no favorece? Y que es una pregunta capital. Ya habíamos dado algunos datos que nos indicaban que no es así, que esa organización del Parlamento no es favorable a los intereses generales de la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Este asunto relacionado con la mirada interior, ¿no? La mirada interior. Eh, y aquí estamos entrando ya en lo propio de la materia de las interioridades del Parlamento, ¿no? Eh, Supone que tiene que haber algún tipo de reflexión crítica, en el buen sentido de crítica, o sea, viendo lo positivo y lo negativo, ¿no? Y también los matices, los grises, ¿no? Que hay entre lo positivo y lo negativo. Eh, en razón de una tradición parlamentaria, ¿no? Se dice que, según la tradición parlamentaria, la organización del Parlamento siempre ha sido bicameral. Efectivamente, efectivamente, siempre ha sido bicameral, efectivamente, ¿no? Eh, no se dice, pero se entiende, ¿no es cierto?, que en cuanto a organización
en cuanto al desarrollo de la organización del bicameralismo, cada cámara es autónoma, efectivamente, cada cámara actuaba con autonomía. Se dice asimismo que cada cámara tenía un pleno, que era su máxima autoridad. Es cierto. Se dice que el pleno del Congreso, ¿no es cierto? Y que el Congreso como institución era dirigido por la mesa directiva del Congreso, la cual era responsable, ¿no es cierto?, del manejo político y administrativo del Congreso. Es cierto, cada mesa directiva de cada una de las cámaras, en el caso del bicameralismo, era responsable. Se dice que el presidente representaba, ¿no es cierto?, al Parlamento. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Y se dice que había un oficial mayor en cada cámara. Es verdad, había un oficial mayor en cada cámara. Todo eso es parte de la tradición parlamentaria. Yo he planteado a este respecto que este eje organizativo, que por supuesto implica jerarquía, porque la mesa directiva no puede estar por encima del pleno del Congreso, la presidencia no puede estar por encima del pleno del Congreso ni por encima de la mesa directiva en cuanto a la realización de funciones, ¿no es cierto? Y el oficial mayor, evidentemente, tiene que estar sujeto también a la presidencia, a lo que determine la mesa directiva y a lo que determine el pleno. Ha supuesto, perdón, una organización jerárquica, ¿no es cierto? Es una organización jerárquica. Cada uno de estos órganos tiene funciones determinadas. Así ha sido durante el bicameralismo anterior y durante el unicameralismo que estaba terminando. Sí, así ha sido, efectivamente. Pero a lo largo del tiempo, sobre todo desde el año 1992, este eje, que era el eje fundamental a través de la cual se organizaba el Congreso, estamos hablando de la función administrativa del Congreso, ¿no es cierto?, ha sido debilitado. Y este debilitamiento ha hecho que el Parlamento sufra sus consecuencias. Es decir, al sufrir estas consecuencias, el Parlamento se ha visto deslegitimado, no aceptado por la sociedad. Y si bien el Parlamento tiene legitimidad de origen, porque ha sido elegido en justas electorales reconocidas, aceptadas y realizadas conforme a ley, ¿no es cierto? Esa legitimidad de origen, ¿no es cierto?, no es en este momento suficiente para decir que el Parlamento ejerce sus funciones de manera legítima, porque tiene un bajísimo nivel de aceptación. Un bajísimo nivel de aceptación. Y entonces dijimos, ¿cómo es que se ha dado este debilitamiento? ¿No es cierto? La hipótesis, si quieren, la idea que subyace a este curso es que el surgimiento de los grupos parlamentarios como elementos que están dentro del Parlamento ha hecho que se debilite este eje organizativo, ¿no es cierto?, sin cambio adecuado. Es decir, si yo voy a hacer que la mesa directiva no sea ya la que dirija los destinos del Parlamento, entonces tengo que tener algo alternativo. Si la reduzco a un mero órgano de coordinación, no tiene función directiva y en consecuencia, ¿quién ejerce la función directiva? ¿Cuál es el reemplazo de esto? ¿Quién tiene función directiva? Desde mi punto de vista, hoy el Parlamento no tiene dirección política. No tiene dirección política, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su organización no está bien. Y a este respecto dijimos que este debilitamiento del Parlamento, ¿no?, se daba por el hecho de que tanto el Consejo Directivo como la Junta de Portavoces, que están integradas por voceros de grupos parlamentarios, de grupos llamados así parlamentarios, ¿no?, grupos parlamentarios, ¿no?, ejercían fuerte injerencia en asuntos de órganos
de línea. Los órganos de línea son el pleno, la mesa directiva, la presidencia y la oficialía mayor, ¿no? Y esa injerencia, ¿no? Y esa injerencia no los hacía responsables, no los hacía responsables. O sea, la Junta de Portavoces, ¿no es cierto? Y el Consejo Directivo podían determinar lo que fuere, pero eso no los hacía responsables, ¿no? Eso no los hacía responsables. Después vamos a ver eso en esta clase con más detenimiento. Hablamos en la clase anterior del debilitamiento del Pleno del Congreso, ¿no es cierto? Y dimos 5 causas, ¿no es cierto?, que permiten el debilitamiento del Congreso por, ¿no es cierto?, por estos órganos, ya sea el Consejo Directivo o la Junta de Portavoces. El primero es la ausencia de debate. En el Parlamento no hay más debate. No hay debate técnico, ni hay debate político. En el Pleno esto es algo evidente, palmario. Hay un intercambio de opiniones dispersas, como si fueran partes de una ropa rasgada, ¿no? Que ya no es ni brazo, ni pierna, ni pantalón, ni saco, ni nada, sino y sobre eso se construye la ley. Y sobre eso se construye la ley, ¿no? Y entonces lo que sucede es la consigna política. Y entonces dijimos que no había esto, y la razón que expreso hoy, ¿no?, que es una razón política, ¿no?, es que el debate fue drásticamente reducido porque los señores del Fujimorismo, a partir del año 1992, y eso me consta, ¿no?, dijeron que el debate era una pérdida de tiempo, que lo que se tenía que tomar eran soluciones rápidas, por eso constituyeron una sola Cámara. Pero en cuanto al debate se refiere, el debate debería realizarse de tal modo que el Parlamento unicameral no fuera un problema para el Poder Ejecutivo. Las políticas del Ejecutivo debían ser viabilizadas por el Parlamento, Pato o Gallareta, ¿no es cierto?, de cualquier manera. Y entonces el debate había que reducir. El colmo de esta reducción es que para los aspectos legislativos, ¿no?, era que si en la comisión algo era aprobado, o perdón, un dictamen era aprobado por unanimidad, entonces en el Pleno ya no se iba de frente al voto, y si alguien quería hablar a ese respecto tenía solamente 1 minuto, ¿no? Entonces, el aminoramiento de los tiempos hace palpable, ¿no es cierto?, el predominio de una visión cuantitativa, y eso es muy normal, no en el sentido de que sea lo adecuado, sino es muy normal porque los que gobernaban el Parlamento eran ingenieros, pues, ¿no?, en su mayoría, ¿no? Eran todos técnicos, ingenieros, economistas, etc. Los abogados estaban ahí un poco a expensas de ellos. La presidencia del Congreso, el primer presidente de ese Congreso fue un ingeniero que es el señor Yoshiyama, ¿no? Muy bien. Entonces, eso por un lado. El otro es la incidencia de la Junta de Portavoces. ¿Qué pasaba con el Pleno, no es cierto?, y la Junta de Portavoces? Que la Junta de Portavoces, si se le ocurría, exceptuaba de trámite un dictamen o no, y el Pleno no tenía absolutamente nada que hacer en ese asunto. Y yo discrepo, ¿no es cierto?, de aquellos que dicen que hay que aligerar los tiempos y que por lo tanto había que hacerlo con un grupo pequeño, ¿no es cierto?, este asunto de la exceptuación del trámite de comisiones, que llevaba muchas veces aparejado también la exceptuación del trámite de prepublicación, ¿no? Para que el proceso parlamentario fuera menos engorroso.
y yo diría más que menos engorroso, más rápido, ¿no? Nada más. Sin embargo, y este es el predominio de las opciones políticas sobre las opciones constitucionales, el artículo 105 de la Constitución decía que no se podía eximir de dictamen ningún proyecto, salvo que la excepción estuviera contemplada en el reglamento del Congreso. Y más aún, en el artículo 105 mismo se daba una especie de excepción diciendo que podían ser exceptuados aquellos proyectos de ley que enviaba el Poder Ejecutivo con carácter de urgente. Pero en el reglamento no había nada. Y entonces la Junta de Portavoces exceptuaba sin ninguna competencia ni atribución para ello, ¿no es cierto? Y nadie puso en tela de juicio eso, ¿no? Porque si se hubiera puesto en tela de juicio eso, muchos proyectos hubieran sido declarados inconstitucionales porque hubieran incumplido el requisito constitucional de la obligatoriedad del dictamen, ¿no? Del dictamen. Claro, y hablé también acerca del Tribunal Constitucional, la posición que había tenido, que a mí francamente me parece una posición sumamente endeble, y he buscado una fórmula de solución diciendo de que efectivamente el Parlamento a veces tiene premuras para aprobar algunos proyectos que son realmente urgentes, ¿no? Y que por lo tanto la excepción debería ser dada por el Pleno del Congreso, que es la máxima autoridad, que está poniendo un criterio de excepción a la norma constitucional, ¿no es cierto?, como el más alto, porque es el más alto órgano del Congreso, y no por un órgano de inferior jerarquía, que es la Junta de Portavoces, ¿no? Y también este abuso que hay de la Junta de Portavoces de cambiar la agenda del Pleno, ¿no es cierto?, de incrementar la agenda del Pleno, dice el reglamento, ¿no?, o ampliarla, es el término que utiliza, ¿no?, de ampliar la agenda del Pleno, ¿no?, porque a ellos les parece, y entonces el Pleno está ahí en su totalidad, ¿no es cierto?, y sin embargo se reúnen 5 señores que agarran y dicen, ¿saben qué? Nosotros hemos determinado que se cambie. Y muchos de los que están en los grupos parlamentarios que son representados por estos portavoces ni siquiera se enteran de que ha habido esa junta de portavoces y ni siquiera se enteran lo que ha visto su vocero, ¿no? Eso es una especie de, de, este, de tiranía parlamentaria grupal, ¿no? De tiranía parlamentaria grupal. En cuanto a la incidencia del Consejo Directivo, que había debilitado también el Pleno, dijimos que el quórum debía ser determinado por el Consejo Directivo. Y sin embargo, el quórum, ¿no? Nunca se sabía exactamente cuál era, porque si bien el Consejo Directivo tenía que aprobar las licencias, ¿no? No se sabía nunca cuántas licencias estaban aprobadas y cuántas licencias solicitadas no estaban aprobadas, y por lo tanto no se podía hacer el quórum. No se podía calcular el quórum, perdón. No se podía calcular el quórum, ¿no? Y además, el Consejo Directivo, haciendo abuso de su posición, ¿no es cierto?, en base a una atribución que le da una atribución laxa, ¿no?, que le da el reglamento del Congreso, se permitió tocar normas, y hasta ahora se permite, ¿no es cierto?, tocar normas que son evidentemente de reglamento y que tienen que ser aprobadas por el Pleno. Esa es una desestabilización total del Pleno del Congreso. Esto tiene una razón política, evidentemente, que fue generada en los primeros años del Fujimorismo, ¿no?, y que perdura hasta hoy porque el reglamento del Congreso persiste en esta lógica, ¿no es cierto?, de la imposición, ¿no?, de los criterios de los grupos parlamentarios. Y lo otro era que, y lo último que dijimos para debilitar al Parlamento y también debilitar al Pleno del Congreso en especial, ¿no es cierto?, se habían invisibilizado algunas acciones plenarias, o sea, del Pleno del Congreso, que debían estar claramente determinadas y que debían ser realizadas por el Pleno del Congreso. Por ejemplo, saber en el Pleno del Congreso a qué comisiones va cada proyecto que ingresa. ¿Por qué lo tiene que hacer un miembro de la mesa directiva? Por lo bajo, de acuerdo con el oficial mayor. ¿Por qué?
Así está en el reglamento. ¿Por qué no tiene que hacer? ¿No? ¿Y por qué en el Pleno del Congreso alguien no puede poder oponerse, ¿no es cierto?, a la determinación que han hecho ellos? Sí, podría hacerlo si es que en el Pleno del Congreso se dijera, han ingresado los siguientes proyectos, fulano de tal, el presidente dice a las comisiones tales y tales. Entonces se para y dice, no estoy de acuerdo con que vaya esa comisión. Que sugiere esto al voto. Y se acabó, es rapidísimo, ¿no? Y lo otro, eso está invisibilizado. Los, ustedes pregúntenle a los congresistas, ¿no es cierto?, qué proyectos ingresaron al momento en que ellos, en la semana entre una sesión y otra. No lo saben. No lo saben. Y ni siquiera puede responder, señor, yo no le puedo responder esa pregunta porque no se ha revisado todavía la sesión, ahí se sabrá cuáles han ingresado. Ah, perfecto. ¿Está bien? ¿No? Y nadie sabe tampoco quiénes han sido aceptados del trámite de comisiones o no, porque eso el Consejo Directivo lo... Hay razones políticas, hay razones políticas. Y las razones políticas no solamente tienen que ver con la dependencia, ¿no es cierto?, eh, del Poder Ejecutivo, en el sentido de que el Parlamento es un órgano del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso perdura hasta hoy, ¿eh? Es un órgano del Poder Ejecutivo que no tiene el entendimiento de las personas que han hecho este reglamento, ¿no? Y en el contexto en el cual lo han hecho, ¿no? Y este asunto, ¿no es cierto?, es un asunto que supone también una mayoría parlamentaria fujimorista. Durante los primeros años del fujimorismo, hasta que cayó el señor Fujimori, ¿no es cierto?, a mí me consta también que la gran preocupación cuando habían procesos electorales era tener mayoría en el Parlamento. La conseguían y estaban tranquilos. Pero como no sabían hacer alianzas, no sabían hacer alianzas cuando no les favoreció el voto popular y no tenían mayoría absoluta, ¿no es cierto? No empezaron a negociar para tener más votos en lugar, sino empezaron a coaccionar. ¿Y cómo era la coacción? Yo sé que tú tienes este y este problema, nosotros te lo solucionamos y tú votas por nosotros. Yo sé que ustedes tienen este problema, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, entonces tú tienes un problema con tu casa, no la has podido pagar, te la pagamos nosotros, pero tú votas con nosotros. ¿De dónde salía la plata? Vayan a preguntarse ustedes. Vamos a preguntarse ustedes qué rol tenía en eso el señor Vladimiro Montesinos, ¿no? Y después también habían las otras, ¿no? Las otras maneras, ¿no? Otras maneras, ¿no? O sea, mira, no queremos que votes ni a favor ni en contra, sino que te desaparezcas. Entonces, a la señorita Susy Díaz o a la señora Susy Díaz le daban licencia para que fuera a actuar en Arica. Y en el momento de una sesión que tenía cierta importancia, no estábamos. Pero el chantaje, la compra y el favoritismo, ¿no es cierto?, fueron ejercidos durante esa época con preeminencia, con preeminencia. Entonces, porque era la única forma en el pensamiento fujimorista de tener un voto mayoritario. Ahora han madurado y gobiernan el Parlamento, ¿no es cierto?, estando en la mesa directiva, ¿no es cierto?, y en alianza con otros grupos que tienen intereses en la mesa directiva, ¿no? Y no son coaliciones, sencillamente son momentos en los cuales se unen. Y como los momentos
parecen haber sido comunes en estos tiempos, ¿no? Han elegido un defensor del pueblo que no tenía absolutamente ninguna preeminencia para, para ser elegido, ¿no? Y han entendido, como entendió el APRA en su tiempo, ¿no? Y espero que cuando regresen lo sigan haciendo, ¿no? Que los votos en bloque son determinantes. Los votos en bloque son determinantes. El bloque asegura la negociación. Eso también lo entendió el señor Acuña, ¿no? A pesar de que su grupo ha disminuido, pero sus votos son en bloque, ¿no? Entonces, estamos en un mundo en el cual eh, las visiones políticas están predominando sobre las funciones constitucionales. Los criterios políticos, ¿no es cierto?, están predominando sobre los criterios constitucionales. Y eso no es exclusivo ni del Fujimorismo, ni del señor Acuña, que es un hombre sumamente pragmático, sino también de grupos ideologizados de la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, los de la izquierda siempre son ideologizados, ¿no? Que, que, que ahora han adoptado un pragmatismo, ¿no es cierto?, por el cual ellos pueden hacer alianzas con cualquiera con tal de obtener sus fines. Muy bien. El día de hoy, habiéndose debilitado el Pleno del Congreso de esta manera, introduciendo grupos políticos miembros de grupos políticos en el Consejo Directivo y en la Junta de Portavoces, que desde mi punto de vista no debían existir, ¿no? Claro, si yo digo no deben existir, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Ahora lo diré, ¿no? Lo diré. Sé que este es un tema muy espinoso, por lo demás, ¿no? Eh, Habiendo debilitado el Pleno del Congreso, tenían prácticamente asegurado todo, todo. Más aún, si como se ve de la reflexión que vengo haciendo, no hay debate parlamentario. La connivencia viene con el silencio en política. La connivencia viene con el silencio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del debilitamiento de la mesa directiva del Congreso. Un asunto, desde mi punto de vista, de capital importancia, porque la mesa directiva es el único órgano del Congreso que se elige. Es el único caso de votación secreta. Los miembros de la mesa directiva son elegidos por quienes han sido elegidos para integrar el Parlamento. Entonces, así como hay un pacto del cual se hablaba, ¿no? Hablaba Pablo Rivero, ¿no? A quien estamos extrañando, ¿no? Así como hablaba Pablo Rivero de que había un pacto en el proceso electoral entre electores y elegidos, o sea, entre el pueblo y sus representantes ante el Parlamento, ¿no? Así también hay un pacto, ¿no es cierto? Hay un pacto entre los que eligen, ¿no es cierto?, a, entre los congresistas que eligen a sus representantes ante la mesa directiva del Congreso. La mesa directiva del Congreso, una vez elegida, ¿no es cierto?, se ubica, o sea, los integrantes de esta mesa, se ubican en un estatus que no es diferente como congresista a los demás congresistas, pero sí es diferente a los demás congresistas porque tiene la representación del Congreso, ¿no es cierto? Y tiene la responsabilidad de la marcha del Congreso. De manera tal
que los congresistas electos en la mesa directiva del Congreso, ¿no es cierto?, en la mesa de que ejercen funciones de representación, ¿no es cierto?, de representación de todos los demás congresistas. Y si los otros congresistas han delegado en ellos, sea por mayoría o por unanimidad, ¿no es cierto?, o por unanimidad, el ejercicio de la función directiva del Congreso, de dirección política y administrativa del Congreso, entonces tienen que entender de que así lo han hecho. Y se ha hecho por mayoría o se ha hecho por unanimidad, pero se ha hecho. Eso hay que respetarse. Y de hecho, se respeta. Ahora bien, esto, digamos, se respeta en cuanto que tendrían que hacer algo muy extraño, ¿no es cierto?, y contraproducente para el propio Parlamento o para la sociedad en general para poder ser censurados, ¿no? Para poder ser censurados. Es decir, para que pierdan ese estatus especial, ¿no es cierto?, que tienen como directivos del Congreso. Sin embargo, en la vía de la legislación y en la vía de los hechos, la mesa directiva del Congreso no gobierna. Fíjense bien, en el artículo 33 de nuestro reglamento del Congreso se dice lo siguiente. La mesa directiva, ¿no?, tiene a su cargo y supervisa, uno, la dirección administrativa del Congreso y de los debates del Pleno y la Comisión Permanente, del Pleno, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo. No dice de la Junta de Portavoces, yo no sé por qué. No sé por qué. Segundo, establece las políticas administrativas y financieras según lineamientos del Pleno y del Consejo Directivo. Pongan atención en esto. Dirige administrativamente el Congreso y los debates del Pleno, de la Comisión Permanente del Consejo Directivo, y establece las políticas administrativas y financieras según los lineamientos del Pleno y del Consejo Directivo. Desde este punto de vista, está por debajo de ellos. El Pleno está por encima de la mesa directiva, después sigue el Consejo Directivo y después viene la mesa directiva. Tercero, acuerda el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel a propuesta del oficial mayor, dando cuenta al Consejo Directivo. O sea, la mesa directiva da cuenta al Consejo Directivo. Contrata servicios, realiza concursos, nombramientos y contratos de profesionales técnicos y auxiliares. Aprueba el presupuesto y la cuenta general para su presentación al Pleno. Pero ojo, estas funciones, ¿no?, dicen explícitamente, ¿no es cierto?, estas funciones que están normadas por el artículo 33 del reglamento del Congreso, dicen explícitamente lo que les acabo de leer. Pero si las concordamos, ¿no es cierto?, con lo que dice el artículo 31 respecto de el Consejo, ¿no?, vamos a darnos cuenta de que la mesa directiva está amarrada. Miren, la mesa directiva tiene la dirección administrativa del Congreso y de los debates del Pleno, la Comisión Permanente y el Consejo Directivo. ¿Qué dice el artículo 31 respecto del Consejo Directivo?
acuerda licencias, o sea, maneja el quórum de las sesiones plenarias, o sea que sobre eso no tiene dirección administrativa la mesa directiva. Acuerda el nombramiento del oficial mayor, no tiene la mesa directiva, ¿no es cierto?, esa función administrativa, no tiene. Aprueba la agenda de la sesión, tampoco tiene la dirección, ¿no es cierto?, de los debates, del pleno, etcétera, ¿no es cierto? Define los proyectos, etcétera, y comunica con 24 horas de anticipación. Ellos son los que comunican a hacer. La mesa directiva solamente tramita. Fija los tiempos del debate, ¿no es cierto? Aprueba los planes de trabajo legislativo. O sea, Doctor. esto significa de que el Consejo Directivo, ¿no es cierto?, tiene preeminencia sobre la mesa directiva del Congreso. Doctor, una pregunta sobre la construcción de un policlínico y sobre lo de los restaurantes que tiene que ver la mesa directiva. No, no, allí la cuestión no está clara. O sea, usted está hablando de administración, ¿no es cierto? La cuestión no está clara. ¿Quién determina quién firma el proyecto de resolución de la mesa directiva o el consejo directivo? No se sabe. Según esto, no se sabe. O sea, son responsables para lo malo y no para lo bueno. Claro, ese tema de la responsabilidad lo vemos ahorita. Ahorita lo vemos, ¿no es cierto? Muy bien. Después, dice, establece las políticas administrativas y financieras según lineamientos del Pleno y del Consejo Directivo. O sea que aquí el, 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 la mesa directiva, ¿no es cierto? La mesa directiva tiene esta función administrativa, ¿no? Pero esta función administrativa tiene que ser de conocimiento del Consejo Directivo, ¿no? Entonces, aquí dice, aprueba el plan de trabajo, el cuadro de comisiones, los proyectos de ley que ya vimos, seguramente pues aprobará la agenda, ¿no? La agenda parlamentaria anual, ¿no? Después dispone la declaración, dispone de la declaración jurada de conflicto de intereses. La pregunta es, ¿a quién le corresponde esto? ¿Al Consejo Directivo? Es una declaración jurada, que lo haga la Oficialía Mayor, ¿no? Después puede dar cuenta el Consejo Directivo, ya firmaron todos estos la declaración jurada, faltan estos, nada más, y punto, y se acabó, ¿no? No está un organigrama en el cual expresa todas las funciones de cada área, como la mesa directiva y el consejo directivo. ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué la gente no cumple lo que está escrito? Estamos yendo a eso, estamos yendo a eso, estamos yendo a eso. Dice, recibe informes sobre las políticas de administración de personal, los reglamentos administrativos y la ejecución de licitaciones. O sea que esto de acá, si la mesa directiva está encargada del informe sobre las políticas de administración, como le corresponde, los reglamentos administrativos, la ejecución de licitaciones públicas y obras y adquisición de bienes y servicios, eso se lo tiene que informar la mesa directiva al consejo directivo, ¿no? Después dice que aquí dice aprobar el presupuesto y la cuenta general antes de su presentación al Pleno por el presidente. Y acá dice aprueba el presupuesto y la cuenta general para su presentación al Pleno. Bueno, ¿quién aprueba? ¿Aprueba el Consejo Directivo o aprueba la mesa directiva? Ambos tienen la misma competencia según estas disposiciones. La pregunta es, si el Consejo Directivo, ¿no es cierto?, dispone las licencias, dispone que se apruebe la agenda de la sesión, define los tiempos del debate, ¿no es cierto? Aprueba los planes de trabajo legislativo, etcétera, etcétera, ¿no? Recibe informes de las políticas, etcétera.
La pregunta es, primero, ¿por qué tiene que hacerlo? Y la segunda pregunta es, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable? Si recibe informes, es responsable de la mesa directiva. Si determina el acuerdo de licencias, de acuerdo y comete un error en eso, ¿quién es responsable? Siempre va a ser responsable la mesa directiva. No hay responsabilidad, no hay forma de que una decisión colegiada, ¿no es cierto?, del Consejo Directivo sea objetada de manera tal que todos los miembros del Consejo Directivo salgan. ¿Saben por qué? Porque está ahí la Junta de Portavoces. Perdón, porque están los miembros de los grupos parlamentarios. Como todos son solidariamente responsables, nadie es responsable. Y sí, como alguien tiene que realizar esto y ejecutarlo, entonces es responsable de la mesa directiva. Como alguien tiene que informar, lo que informa es responsabilidad de la mesa directiva, el otro solamente recibe el informe. Y sin embargo, el consejo directivo está por encima de la mesa directiva. Sin embargo, el consejo directivo está por encima de la mesa directiva cuando sus miembros son designados, mientras la mesa directiva son miembros electos por los propios parlamentarios. Me hago la pregunta, ¿el consejo directivo es un órgano de dirección o es un órgano asesor? Evidentemente es un órgano asesor. Por lo tanto, ellos son los que tendrían que decir, señor, hay tantas licencias a la mesa directiva. Señor, la política administrativa nos parece que debe ser así, así, la mesa directiva debe decidir, es un órgano asesor. Como un órgano de inferior jerarquía a la mesa directiva, por no ser de línea, ¿no es cierto?, puede predominar sobre la mesa directiva, que además asume toda la responsabilidad institucional. Y si esto tiene que quedar más claro, y si esto tiene que quedar más claro, ¿no? Tenemos que decir lo siguiente, ¿no? Tenemos que decir lo siguiente. El presidente, como presidente, es presidente del Congreso, ¿no es cierto? Y es el presidente, la cabeza de la mesa directiva, ¿no? El presidente, ¿no?, tiene las siguientes obligaciones y atribuciones. Primero, debe cumplir con el ordenamiento jurídico de la nación, ¿no es cierto?, y el que da el reglamento del Congreso de la República. O sea que si algo en el reglamento del Congreso de la República está siendo trastocado y que el presidente puede decir, ¿saben qué? Acá hay un problema, quiénes son los responsables, quiénes no son, etcétera, etcétera. El presidente. Después, tiene que proteger los derechos y atribuciones de los congresistas y de los diversos grupos parlamentarios. ¿Cuáles son esas atribuciones? Las de los congresistas están claras, las de los grupos parlamentarios no. ¿Qué responsabilidad tienen los grupos parlamentarios? Vamos a verlo más adelante, en esta misma clase. En esta misma clase, ¿no? Después, respetar y hacer respetar la organización y funcionamiento del Congreso. La organización y funcionamiento del Congreso, de todo el Congreso, de todo el Congreso. Incentivar la deliberación y respetar el pluralismo. Es el titular del pliego presupuestal. Después dice, debe informar al Consejo Directivo sobre la licitación de obras, adquisiciones, bienes y servicios de cada proyecto. O sea, ese es un informe para el Consejo Directivo lo pueda objetar. O sea, le informa y de repente el Consejo Directivo agarra y dice, ¿sabe qué? No quiero que se haga esta la licitación, o le tira la largona porque le parece, porque ese informe no va. ¿Quién es el responsable de esto? Según el propio reglamento, es la mesa directiva.
Entonces, ¿para qué informa el Consejo Directivo? El Consejo Directivo no es responsable. Después dice, supervisa, ¿no es cierto?, el funcionamiento de los órganos parlamentarios. Parece que repitiera lo anterior. Y manda a publicar en el Diario Oficial Peruano la relación de congresistas que llegan tarde o no asisten a las sesiones. No lo hace. Pero de acá quiero rescatar lo siguiente. Si la mesa directiva tiene inherentemente un presidente, porque puede tener tres vicepresidentes, cuatro, cinco, seis, pero inherentemente tiene un presidente. Ese presidente representa al Parlamento, ¿no es cierto? Los vicepresidentes tienen que tener, ¿no es cierto?, una responsabilidad solidaria sobre los actos que realiza la mesa directiva como tal, ¿no es cierto? Cualquiera de los vicepresidentes puede actuar en representación del presidente cuando éste se lo pida o cuando el presidente no pueda, por razones de diferente índole, ¿no es cierto? O sea, todos ellos son responsables, mientras que los que toman las decisiones no son responsables. ¿Qué clase de parlamento es este? Donde los designados, llámese en este caso Consejo Directivo, ¿no es cierto?, puede ejercer determinaciones para que las cumplan los que han sido elegidos, que son los de la mesa directiva. ¿Y los grupos parlamentarios reciben dinero? Lo vamos a ver después. Ahorita vamos a hablar sobre los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que decir algo, ¿eh? Porque hay que ser equilibrados en el análisis, ¿no? Si bien, si bien el Consejo Directivo, ¿no es cierto?, y la Junta de Portavoces en lo que se refiere al, a la, en lo que se refiere específicamente a la elaboración del cuadro de comisiones para su aprobación, ¿no es cierto? Es interesante, el cuadro de comisiones lo hace la Junta de Portavoces, lo pasa al Consejo Directivo para que lo apruebe y el Consejo Directivo lo pasa a la mesa directiva para que lo tramite, ¿no? Entonces, esos hechos, ¿no es cierto?, si bien tienen razón orgánica de ser problemáticos, hay que decir que la mesa directiva también hace tonterías, ¿eh? Sacan un acuerdo de mesa todos los años, ¿no es cierto?, en los que se reparten, ¿no es cierto?, la oficina de cooperación institucional. No digo para qué vicepresidencia, porque varía eso, ¿ya? Eso varía. Se reparte la oficina de cooperación internacional, el fondo editorial, la oficina de participación ciudadana y la oficina de relación con los gobiernos regionales. ¿Cómo que se reparten? Es decir, la primera vicepresidencia agarra el fondo editorial y la Oficina de Cooperación Internacional, la segunda la de Cooperación Ciudadana y la tercera la de relación con los gobiernos regionales. Hay una oficina de ese respecto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no agarran todo el Parlamento? Les corresponde todo el Parlamento. ¿Por qué se ciñen a estos órganos? Porque hay dinero de por medio. Y si no hay dinero, hay publicidad de por medio. Una publicidad indirecta, ¿no es cierto? Pero hay publicidad. La Oficina de Cooperación Técnica Internacional consigue plata de la cooperación internacional. Y cuando el Perú no era un país de renta media como es ahora porque hemos subido nuestro ranking, ¿no es cierto?, en la ubicación de los países, ahora somos un país de renta media, no somos un país de pobreza, ¿no es cierto?, de renta baja, ¿no?, de renta media. Resulta que ahora cualquier préstamo que se pida a la cooperación internacional compromete el presupuesto del Congreso, compromete el presupuesto del Congreso al 50%. La cooperación internacional pone $200.000, el Parlamento tiene que poner $200.000. Eso compromete el presupuesto del Parlamento. Entonces ya no es tan fácil, ¿no? Pero creen, pues, Y no es tan fácil, ¿no es cierto? Porque
el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, la Oficina de Cooperación Internacional, la Oficina de Participación Ciudadana, ya no tienen la cooperación de la Hans Seidel Stiftung. Ya no lo tienen. No por esta razón, sino por problemas que tuvieron en Alemania. Ellos, no el Parlamento, ni nadie. No lo tienen, pues. ¿No? ¿Y por qué han preferido seguramente, pienso yo, ¿no? ¿Por qué han preferido los alemanes decir, ¿sabe qué? Con el Parlamento peruano ya no trabajamos, porque quieren trabajar con otros parlamentos de países que no tienen renta media, que no son de renta media, sino más baja. Por ejemplo, podría haber sido uno de los criterios. Dicen que se aliaron con otra institución y que por lo tanto ya no les interesa tanto América Latina, sino otros lugares. Ah, ese es otro criterio. Con el fondo editorial, el prestigio, porque plata ahí no hay. O sea, ahí se dispone de fondos del Parlamento, pero están muy bien controlados. Yo he sido jefe del fondo editorial 2 veces. Está muy bien controlado, ¿no? Ahora, eso lo vamos a ver cuando hablemos del servicio parlamentario, ¿no? Ahora, copan las, la, los cargos directivos de todo el Parlamento, ya no les interesa copar los cargos políticos, no. Los cargos administrativos también, toditos están copados. De eso vamos a hablar con detenimiento. Eso vamos a hablar con detenimiento. La Oficina de Participación Ciudadana es una oficina sumamente interesante. Sumamente interesante. Y ahí la han copado. En el tiempo, no recuerdo quién era el presidente, pero estaba en la directiva el señor Yehude Simos y un señor Catacora de Puno. El señor Catacora de Puno estaba encargado de la Oficina de Participación Ciudadana y había entonces iniciado con 4 personas en la época del señor, se me olvidan los nombres de algunos personajes, de que fue presidente del Congreso y después murió porque tuvo un problema cerebral, el señor Torres Lara, ¿no? Esa oficina se había iniciado con 4 personas, era muy poco, sí. Pero en el tiempo del señor Catacora, que era representante por Puno, llegó a tener 100, de los cuales 20, o sea, el 20% de esos eran puneños, traídos por él desde Puno. ¿Es lógico eso? O sea que no se trata solamente de si hay plata o si no hay plata, sino si hay mercado o si no hay mercado para satisfacer, ¿no es cierto?, las demandas de carácter partidario o regional. La relación con los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, eh, tiene serias implicancias. A pesar de que los gobiernos regionales, si uno los mira, son débiles, son sumamente débiles, porque no existen regiones, pues. ¿Cómo puede haber un gobierno regional en un departamento, no es cierto?, cuando tiene sus gobiernos provinciales claramente establecidos? En fin, bueno, esa es una apreciación rápida también sobre el tema regional, ¿no? Y quizás sea una apreciación un poco formal porque regiones no se han constituido, porque según una disposición constitucional transitoria de la Constitución del 93, solamente se pueden constituir regiones por referéndum. Hasta ahora no ha habido ningún, de hecho hubo uno, pero que fracasó. Muy bien. Y ahora entremos pues al asunto que le interesa a don Arturo Landaure, que es el asunto de los grupos parlamentarios. Miren, no es que no haya existido, que no hayan existido grupos parlamentarios en toda la República, sí han existido.
Lo que sucede es que en razón de la coyuntura política, ¿no es cierto? Los grupos parlamentarios se han visto de diversas maneras, ¿no? En primer lugar, eh, siempre se ha dicho que los grupos parlamentarios son los grupos constituidos por los señores congresistas. Y es correcto, es correcto. No todos son elegidos por el mismo partido político, ni por la misma agrupación política, ni por la misma asociación que se hace a veces, ¿no es cierto?, para llegar a algún nivel de poder, ¿no? Es cierto. Y entonces al Parlamento han confluido desde siempre, de los inicios de la República, diversos grupos, ¿no es cierto?, parlamentarios con diverso pensamiento, no voy a decir necesariamente ideología, diverso pensamiento del cual algunos tienen pensamiento ideológico, con diverso pensamiento. De hecho, si hablamos un poco de historia, la polémica entre Sánchez Carrión y Monteagudo en la primera Asamblea Constituyente de 1822, que terminó en 1823, fue eso, fue eso, ¿no? Es decir, una polémica entre los monarquistas y los republicanos. Los republicanos, Sánchez Carrión, los monarquistas, Monteagudo, ¿no? Siguiendo la tesis de San Martín de traer una persona que no estaba preparado para hacer una república, etc. O sea que disidencias han habido, en el sentido de que, perdón, diferencias, no disidencias, diferencias han habido. Eso al interior del Parlamento es claro, es claro. En la constituyente del 79, los comunistas, los socialcristianos, los apristas, ¿no es cierto? Los socialcristianos del PPC, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y habían otros grupos menores por ahí, ¿no? Los socialistas, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, siempre. Que han habido grupos parlamentarios, etcétera, etcétera. La preocupación por qué cosas son los grupos parlamentarios, qué función cumplen, cuál es la naturaleza, si dependen o no del Parlamento, dependen del partido, o dependen del partido, es muy antigua. Pero modernamente, ¿no? En el 2001, por ejemplo, el señor Bernales, ¿no? Bernales Ballesteros, ¿no? Decía que no es claro que de qué manera los grupos parlamentarios pueden o dicen ser actores claves en el ejercicio de la función parlamentaria. ¿Pueden ser o no pueden ser actores claves en el ejercicio de la función parlamentaria? ¿Qué dice el señor Bernales Ballesteros? No es clave, no es claro, no es claro. En el 2005, don César Delgado Gembes dice, ¿son órganos del Congreso o de los partidos? No está claro. No está claro. ¿Qué dice nuestro reglamento al respecto? ¿No es cierto? Nuestro reglamento al respecto, en el artículo 57, dice lo siguiente: solo pueden formar grupos parlamentarios si es que hay 5 señores congresistas. Si no hay el número, se conforma un grupo especial, lo que son solo con derecho a presentar proyectos. Solo con derecho a presentar proyectos. Estos poseen su propio reglamento, tienen derecho a personal, recursos y ambiente, y en caso de expulsión o no estar de acuerdo,
recurren primero a la junta directiva, perdón, a la junta de portavoces y después al consejo directivo. No pueden formar grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, distintos los que pertenecen, los que han surgido de un mismo partido político. Muy bien. En el 2009, el grupo IDEA, ¿no?, realizó una investigación sobre los grupos parlamentarios, ¿no? Ahí estaban apristas, Nueva Izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2009 realiza, pero el acercamiento que tiene, ¿no es cierto?, deja, echa luces de asuntos que ahorita están en todo su vigor, ¿no? Para bien o para mal. Por ejemplo, antes de poner digamos, las ideas que tiene Internacional, idea parte de un principio de que el, los grupos parlamentarios están muy relacionados con la función ética del Parlamento. ¿Ya? Ese es un supuesto que ellos manejan. Y lo dicen explícitamente en ese artículo. ¿Ya? Explícitamente en el artículo. Sobre los grupos parlamentarios. No. Dicen ellos, los grupos parlamentarios tienen tensiones internas y tensiones generadas por la opinión pública y los medios de comunicación. ¿Es cierto? Hay tensiones internas. Esas tensiones internas dan lugar a dos tipos de actitudes. Una actitud es la actitud de debatir al interior, entrar en la tensión interna, el cambio de pareceres, y después adoptar una opción y decir, todos votamos en la opción acordada. O si no, hay los otros que dicen, no, yo no me quedo acá, y se van. Hay esas dos posibilidades. Después dicen que el grupo idea algo que es altamente debatible en el sentido de negable, que los grupos parlamentarios representan la institucionalidad. Pregunta, ¿pueden los grupos parlamentarios ser parte de la institucionalidad del Congreso o no? Es decir, ¿son órganos o no son órganos del Congreso los grupos parlamentarios? De hecho, nuestro reglamento no los incluye, ¿eh? No los incluye como órganos del Congreso, no los incluye, ¿no? Sino que les da un tratamiento, que es otra cosa, es otra cosa. Ahora, si de ese tratamiento diferenciado, ¿no es cierto?, en la vía práctica resultan ser órganos del Congreso, eso es cierto, eso es cierto. Formalmente no lo son, pero en la vía práctica funcionan como si lo fueran. ¿Por qué? Porque tienen derecho a instalaciones, tienen derecho a personal, tienen derecho a implementación en el sentido de computadoras, etcétera, luz, agua, desagüe, teléfono, etcétera. El grupo IDEA sigue diciendo de que son una instancia de coordinación, información y compromiso que es fundamental para el desempeño de los congresistas. O sea, desde el punto de vista de IDEA internacional, los grupos parlamentarios son, o sea, sin los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, los congresistas no pueden funcionar. Pregunta, ¿qué está entendiendo por grupo parlamentario? ¿Los grupos parlamentarios son los grupos de congresistas o son los grupos de asesores de los congresistas? Ese es un punto clave. Ese es un punto clave, ¿no es cierto? Después dice, los grupos parlamentarios son heterogéneos. Claro, pues son diferentes, pues.
son diferentes, ¿no? Es decir, cada grupo parlamentario tiene su... Pero lo que también se puede entender en esta afirmación es algo interesante. Crisis internacional, son heterogéneos en el sentido de que su composición no siempre es una composición homogénea. ¿Qué significa una composición homogénea? Una composición partidaria, una composición con los mismos criterios, una composición con la misma tradición, una composición con la misma ideología, una composición con los mismos intereses. No siempre son así. No siempre son así. Y entonces, está bien, pues, el reglamento del Congreso dice, son grupos que tienen pensamientos similares sobre determinadas cosas, no dice sobre cuáles, pero después inmediatamente dice, son grupos parlamentarios, los grupos de los señores congresistas que tienen 5, o los grupos de alianza, que etcétera. Las alianzas pueden dividirse, entonces pueden formar 2 grupos, en el caso de las alianzas, en el caso de los partidos no pueden dividirse, etcétera, etcétera. Nadie se ha preguntado qué es un grupo parlamentario. Nadie. Todo el mundo está con cómo funcionan porque están ahí. Y tampoco se ha preguntado a nadie cuál es la relación de cuál es la relación de esos grupos con el Parlamento, como grupos, porque como individuos está claramente establecido cuáles son sus deberes y sus obligaciones en el estatuto del congresista que está en el reglamento del Congreso, que incluye las obligaciones, los derechos, las atribuciones, etcétera, etcétera. Ahí está. No. Entonces, ese punto es un punto clave, ¿no? Este punto de los grupos parlamentarios. Según Idea Internacional, ¿no es cierto? Los grupos estos grupos son representantes de la institucionalidad. Pregunta, ¿de qué institucionalidad? ¿De qué institucionalidad estamos hablando cuando hablamos de los grupos parlamentarios? Intentemos resolver la primera pregunta. Intentemos resolver la primera pregunta. ¿Qué es un grupo parlamentario? Un grupo parlamentario es un grupo de congresistas, ¿no es cierto?, que perteneciendo a un mismo partido, alianza electoral, ¿no es cierto?, resulta ser elegido para el Parlamento. Perfecto. Muy bien. Ese es un grupo parlamentario. Y ese es el grupo de congresistas electos, ¿no es cierto?, por un mismo partido político o alianza de partidos. ¿Correcto? Es un grupo político. Es un grupo político. La comunicación que dé el Jurado Nacional de Elecciones de los candidatos que han resultado elegidos, la comunicación formal de los candidatos y de sus respectivos credenciales, ¿no es cierto?, que manda el Parlamento, ¿no?, ese documento formal, ¿no?, dice que han sido elegidos por el partido político tal los siguientes señores congresistas. ¿También se les paga? No. Mientras están elegidos no se les paga, ¿no? Los señores congresistas han sido elegidos. Muy bien. Llegan, entran a las juntas preparatorias, después de hacer sus declaraciones juradas, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ya, y salen elegidos como... Para la primera elección de la mesa directiva, dice el reglamento, ¿no es cierto?, dice el reglamento que los grupos parlamentarios presentan sus listas. Pregunta, ¿cómo va a haber grupos parlamentarios si el Congreso no está constituido?
Tendría que decir, los señores congresistas presentan las listas correspondientes. Ellos ya sabrán si la presentan según su partido, en alianza con otro, etcétera. Ese es el problema de ellos, no del Parlamento. Y no hay grupos parlamentarios, hay grupos políticos. Los señores congresistas, ¿no es cierto?, presentan sus listas y sale elegida la mesa directiva, constituye el Parlamento y después declara iniciada la primera legislatura ordinaria o el primer año legislativo y la primera legislatura ordinaria de este año, porque el año legislativo tiene 2 legislaturas. Muy bien. Entonces, hasta ahí no tenemos grupo parlamentario, a pesar de que lo diga el reglamento. Tenemos grupos políticos. Y esos grupos políticos, por su naturaleza, no son grupos parlamentarios propiamente dichos, sino son grupos políticos que han llegado al Parlamento en representación de sus partidos, de sus alianzas. No son grupos parlamentarios, son grupos políticos presentes en el Parlamento. Cuando se dice grupos parlamentarios, la significación es son grupos del Parlamento. No, no son grupos del Parlamento. Son grupos políticos que se deben, ¿no es cierto?, a su partido, que se deben a su alianza. Si se dividen, entonces se deberán a uno de los integrantes de la alianza, al que corresponda. Son grupos políticos. Entonces el reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, dice que por afinidad se juntan, ¿no? Por afinidad se juntan. ¿Ya? ¿Y qué pasa si los congresistas de Loreto, ¿no es cierto?, Amazonas, ¿no es cierto?, Cajamarca, Piura y Tumbes agarran y dicen vamos a conformar un grupo parlamentario? ¿Qué se lo prohíbe? Tienen que ser 5. ¿Y por qué quieren conformar ustedes ese grupo? Porque nosotros hemos llegado por nuestro partido, ya veremos cómo manejamos el asunto partidario, pero nosotros sabemos que esta región norte tiene una predominancia especial sobre el quehacer parlamentario. Así lo creemos y así queremos que sea. ¿Qué se nos impide? Nada. El Parlamento da como una de las opciones que sean los partidos. Como una de las opciones. Pero luego resulta que son los partidos. Ahora bien, estos grupos parlamentarios, llamados así, estos partidos presentes en el Parlamento, que es lo que se debería decir con propiedad, estos partidos presentes en el Parlamento, ¿no es cierto?, tienen que adecuarse a las normas parlamentarias, pero tienen que mantener una relación con su partido. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? El partido dice, esta es nuestra ideología, estas son nuestras leyes que debemos sacar, estas son las políticas que debemos propiciar, cada partido hace eso. Y el Parlamento le dice un ratito, tú no estás sujeto a mandato imperativo de tu partido. Tú no estás sujeto a mandato imperativo de tu partido. Tú eres un representante igual para todos. Que tú tengas tu partido es otra cosa. Pero tú has llegado acá, eres representante de la nación y no estás sujeto a mandato imperativo por disposición constitucional. Tú puedes reunirte con tu grupo parlamentario, los congresistas pueden reunirse con su grupo parlamentario y con sus asesores. Pero acá, en el Parlamento, tú eres uno más. Cada uno es uno más. Y si tienen intereses comunes, traten de prevalecerlos, traten de hacerlos prevalecer, ¿no es cierto?, por medio de la votación y el debate. Por eso no le interesa al Parlamento. Porque para el Parlamento todos los congresistas, ninguno de ellos está sujeto al mandato imperativo. Y en segundo lugar, son representantes de la nación. Han llegado por un partido político, sí.
Lo que tenga que ver con el partido político no es asunto del Parlamento. Lo que tiene que ver con el Parlamento sí es asunto del Parlamento. Ustedes pueden hacer lo que quieran con su partido político. Entonces, en el reglamento del Congreso, ¿no es cierto? En el reglamento del Congreso se dice solamente pueden formar grupos de congresistas, ¿no es cierto? Cuando tienen 5. ¿Por qué? A mí que me interesa que sean 5, 10, 15, 20. Como Parlamento no me interesa. Si no hay un número, pasa a formar parte del grupo especial solamente con derecho e iniciativa. Esto es inconstitucional. A través de una disposición del reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley, no se puede inhibir un derecho constitucional del congresista. El congresista ha sido elegido con sus votos individuales por 456.000 votos, por 45.000, por 15.000 o por 6.000, por lo que fuera, llegó al Parlamento y han sido sus votos los que lo han llevado, no su grupo parlamentario. Los votos. Ellos podían pertenecer a otro grupo y le daban los votos y entraba igual. Dice el reglamento del Congreso que los grupos parlamentarios, como lo llama el reglamento, ¿no? Poseen su propio reglamento y al Parlamento que le importa eso. Que tengan su reglamento, pues. Eso es para fines internos de ellos. El Parlamento no tiene que ver nada con ese reglamento. El Parlamento podría prescindir el Parlamento podría prescindir de esta norma, igualito puede tener su reglamento. E incluso hay grupos que no tienen su propio que no tienen ni siquiera reglamento, y cuando se les ha preguntado, usted en el informe de Idea Internacional del 2009, nosotros no necesitamos reglamento porque nos llevamos bien. Derecho a personal, recursos y ambientes. La pregunta es, el grupo parlamentario es el grupo de los congresistas, entre comillas, ¿no? Es el grupo político. ¿Ya? Tiene derecho personal, etc., según esta norma. ¿Por qué? El grupo parlamentario es el grupo de congresistas. Es el grupo de congresistas. Cada congresista tiene su asesor y hasta 2 asesores, tiene sus asistentes, tiene una secretaria y tiene en cada oficina. Ninguno de ellos se puede encargar de las reuniones de su grupo parlamentario. Ninguno de ellos. Pueden traer a alguien de afuera por su grupo parlamentario, sí, pero con su plata, porque es con plata del Congreso. Que se encargue de eso. Paguen de ustedes, pues. ¿Por qué el parlamentario va a tener por qué el Parlamento tiene que pagarle a un activista político? ¿Por qué? Son grupos políticos que están en el Parlamento. Nosotros no podemos financiar ni a personal de estos grupos, ni en sus sueldos, ni en sus bonificaciones, ni en ni en el uso de bienes y servicios propios del Parlamento. No sé, ¿por qué? Son activistas políticos, el partido tiene que pagarles. El partido tiene que pagarles a ellos para que activen. ¿Quieren que activen? Que les pague su partido, pues. Que busque la financiación para pagarles a ellos para que activen. Idea Internacional dice, ¿no es cierto?, que es una instancia de coordinación, información, compromiso y es fundamental para el desempeño del congresista. O sea, sus asesores están de más, los que están en las oficinas, están de más. ¿Qué es un grupo parlamentario sino un grupo de congresistas? El grupo parlamentario no es el grupo de sus asesores, no es el grupo de sus asesores. Y además, ¿no es cierto? Y además dice, en caso de expulsión, pueden recurrir a la Junta Directiva del Consejo de... ¿Quién ha expulsado? ¿Quién ha expulsado del grupo parlamentario a quién? Dentro del grupo parlamentario está un señor que era miembro del grupo parlamentario, o sea, del partido,
era del partido, porque esa es la verdad, esa facción, ¿no es cierto?, partidaria, ¿no? La facción partidaria, ¿no? Y lo expulsaron por la razón que fuera. Y el reglamento nuestro dice, primero recurre a la Junta de Portavoces y recurre al partido en razón de una acción interna. ¿Qué tiene que ver el Parlamento con eso? La señora Ruth Luque ha sido expulsada del Partido Perú Libre. En este momento tiene una apelación ante el Consejo Directivo, ¿no es cierto?, por esa expulsión. ¿Volverá a la Cueva de los Leones? Si es que la favorece, si es que dice no al lugar a la expulsión, como un órgano colegiado por diferentes miembros de partidos políticos va a decidir sobre una decisión, ¿no es cierto?, interna de otro partido, específica de otro partido. Es una estupidez. Es una aberración. El Parlamento no tiene que ver nada con ese asunto. Si el señor fue, si la señora o el señor fueron expulsados del partido político, del grupo del partido político en su facción parlamentaria, sencillamente el señor tiene que irse al grupo mixto, como dice el reglamento. El que es expulsado se va al grupo mixto. El Parlamento no tiene que ver nada. Que presente su reconsideración ante el grupo parlamentario, que presente, perdón, su impugnación ante el grupo parlamentario y que presente su apelación ante el mismo partido, ante las instancias del partido. El Parlamento no tiene que ver nada de eso. Se le comunica que ha sido expulsado, perfecto, ¿no? Pasen a ser miembros. Fíjese, es tan débil y tan mal manejado este asunto de los grupos parlamentarios que dice el reglamento del Congreso que no pueden formar grupo parlamentario aquellos que han sido elegidos por un mismo partido político. ¿No fue el caso de Perú Libre? Se ha dividido hasta en 3. ¿No es el caso de Acción Popular? Se ha dividido en 2. ¿No es cierto? Se han formado grupos que no tienen, cuyos integrantes no tienen que ver nada entre ellos. El señor Luna Gálvez ha visto incrementado su grupo Podemos en 4, 5 y hasta creo que 6 congresistas solamente por un llamado que no tiene que ver nada con el pensamiento de Luna Gálvez. Que yo sé de paso no se sabe qué pensamiento es. ¿No? O sea, se dan las reglas y se pasa por lo alto. Quiero hacernos un adelanto solamente. Ya voy terminando, ¿eh? Ya voy terminando. Quiero hacerles un adelanto, de esta manera de primicia. El año 2021, mientras estaba en la presidencia del señor Merino, no sé si el 2020 o el 2021, el señor Merino salió el 2020 o el 2021, no lo recuerdo, pero eso no tiene importancia ahorita. Durante su presidencia se autorizó el módulo de personal de los grupos parlamentarios. Acción Popular tenía 20 plazas. Alianza para el Progreso 17, FREPAP 12, Fuerza Popular 12, Unión por el Perú 10, el Grupo Podemos 8, el Grupo Morado 7 y el Frente Amplio 7. Eso era el grupo que estaba en esa época, ¿no? Total, 101 plazas ocupadas. Plazas no previstas, ¿ah? Porque no son orgánicas, no están en el reglamento de organización y funciones, no están. Yo les llamo plazas porque según el reglamento, según el RIT, son 2 asesores, un asistente, una secretaria y un auxiliar, ¿no? El promedio de sueldos, solamente el promedio, que va de 12.000 a 3.500 soles, ¿no es cierto? O hasta 2.500, pero yo le he puesto 3.500, ¿no? Es de 6.000 soles por integrante. De 6.000 soles por integrante. Mensualmente el Parlamento paga a quienes son activadores de las políticas de los respectivos grupos parlamentarios 606.000 soles. Anualmente
7.272.000 soles. Y en los 5 años, o sea, quinquenalmente, 36.360.000 soles solamente en sueldos. ¿Ya? Si yo le aumento las 4 remuneraciones, me salen 2.224.000 soles, ¿no es cierto? Lo cual es un total de anualmente en personal de los grupos parlamentarios de 38.784.000 soles. Falta, no tengo los gastos por equipos, donde entran teléfonos, computadoras, ¿no es cierto? Eh, Proyectores, ¿no? Materiales, papel, lápices, lapiceros, etcétera, ¿no? O sea, luz, agua, teléfono, luz, agua, etcétera. Seguro, no tengo. Y bonificaciones excepcionales, como esta que les han dado 10.000 soles a cada uno. No tengo eso. Pero lo que sí es seguro es que más o menos, se gasta al año en remuneraciones de los integrantes del grupo de apoyo al grupo parlamentario, al llamado grupo parlamentario, 38.784.000 soles. Pregunta: ¿el Parlamento debe financiar la actividad política de los partidos políticos? O sea, Acción Popular tiene 20 activistas políticos. APP tiene 17 activistas políticos, uno de los cuales se la pasaba, o no sé si se la sigue pasando, en el norte con el club César Vallejo, ¿no? Lo del FREPAP, 12, Unión por el Perú 10, Podemos 8, Morado 7 y Frente Amplio 7. 38.784.000 soles, cálculo aproximado, porque habría que ver detalle por detalle, es un cálculo aproximado sobre la base de que hay un promedio de sueldo de 6.000 soles. 101 personas. O sea, el Estado manteniendo a los activistas políticos de los partidos políticos, cuya facción es parlamentaria. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué otra manera se puede hacer? La autora María Laura Ocaris, que es una persona muy reconocida en el Senado argentino, me decía: en buen lío te has metido con este asunto de los grupos parlamentarios. En buen lío te has metido. Sí, pero le digo, no es el único lío serio que tiene el Parlamento. No es el único lío serio en el Parlamento. Si revisáramos algunas cuentas de la Dirección General de Administración, habrían algunos líos más graves que estos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 38.700.000 soles, ¿no es cierto? Al año en gastos de activistas políticos que debía pagar el partido político. Ya pues llévalos al Parlamento, hazle su ingreso, que entren y que activen ahí, que dirijan, que te ayuden en los dictámenes, que te ayuden en esto, que te ayuden en el otro, ¿no es cierto? Y darles órdenes para que se vayan al partido, para que activen no sé qué cosas, con tu plata, no con la plata del partido, no con la plata del Parlamento, con la plata del partido. 38 millones de soles anuales, fuera de equipos, de materiales, de luz, de agua, de seguro y de bonificaciones excepcionales. ¿Seguridad también tiene? No, generalmente no se contrata para seguridad por ese lado. Por lo menos aparentemente no, porque la seguridad va por los despachos congresales. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se soluciona? Bueno, es que no se soluciona, pues. ¿Y saben por qué no? Y eso lo vamos a ver con detenimiento.
porque los grupos parlamentarios, entre otras perlitas que tienen los reglamentos propuestos, ¿no es cierto? Ya no están mirados un poco al margen, como hacía el reglamento del Congreso actual, ¿no es cierto? ¿No? Formalmente hablando, sino que ahora están integrados en la organización del Congreso. O sea, hay junta de portavoces, hay consejo directivo y hay grupos parlamentarios. ¿Eso cómo se llama? Dictadura de los grupos parlamentarios. Y ahora sí se ve el debilitamiento de la mesa directiva. Si los grupos parlamentarios son los que van a tomar las decisiones, ¿no es cierto? Las decisiones, entonces mejor que ellos, son 9 grupos parlamentarios, nombran a 9 personas y entonces durante un año dirigen a la mesa directiva del Congreso, se constituyen en la mesa directiva del Congreso. Al siguiente año lo vuelven a cambiar, porque son los grupos parlamentarios los que manejan el Parlamento. ¿Es eso así? El Parlamento se devendría en ingobernable con una lógica así. Pero es lo que está pasando de manera indirecta, porque han reducido la mesa directiva a un ente coordinador y no de dirección política y administrativa. Cuando veamos los reglamentos, los proyectos de reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, que hay dos, uno del señor Elías y otro del señor Amoyano, nos vamos a dar cuenta de todos los vericuetos que están moviéndose debajo de esto. 38.784.000 soles en activistas políticos. No estoy contando a los asesores del presidente, no estoy contando a los asesores de la mesa directiva que tienen una parte, ¿no es cierto? Que son aparte. No los estoy contando, porque hay cierto derecho a que tengan sus asesores. ¿Está bien? No, la mesa directiva no va a decir no va a tener ningún asesor y a quién va a recurrir. Al oficial mayor para todos es imposible. ¿No? Pero vamos a ir viendo eso. Mi posición es que deben desaparecer. Los grupos parlamentarios no son parte de la organización parlamentaria. No son parte. Por lo tanto, no existe ni junta de portavoces ni existe consejo directivo. No deben existir. Esas funciones las tiene que asumir la mesa directiva. Si ustedes revisan el reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso bicameral anterior, ahí están todas esas funciones que tiene el consejo directivo, están ahí. ¿Por qué han dividido eso? ¿Por qué han dividido eso? Por si acaso nos falla la mesa directiva, nosotros tenemos la junta de portavoces con las cuales podemos gobernar el Parlamento. Tenemos el consejo directivo con el cual podemos gobernar el Parlamento. Un ejemplo solamente. Las licencias. ¿Quién las daba? La mesa directiva. Si excedían las 15 licencias, iba al Pleno. Si cedía el tiempo, iba al Pleno. ¿Qué hacía la mesa directiva? La mesa directiva decía, hay tantas licencias. Y no había eso para establecer el quórum, el número de hábiles. No, el quórum era siempre sobre 130. Y en ese caso, de diputados, era sobre 180. No, porque eran 180 diputados. Amigo Viedo, buenas noches. ¿Quién habla? Una preguntita. Usted dijo en un momento que el parlamentario que sale de su bancada ya no tiene derecho a iniciativa. ¿Qué otras cosas se le recortan al parlamentario que sale de la bancada original? Usted que conoce mejor el tema. O sea, sí, cómo no. No, lo que dije es que, lo que dije, si es que lo dije, lo afirmo ahora, ¿no? Lo que dije es que cuando un congresista sale de un grupo por la vía que salga, ¿no es cierto? Va al grupo visto, o lo que se llama también el grupo, tiene otro nombre. Bueno, no agrupado. ¿Perdón? De los no agrupados. De los no agrupados, ¿no? Va, y en ese caso solamente tiene derecho a iniciativa legislativa. Todos los demás derechos les son reportados. Todos, porque salió del grupo parlamentario. ¿Desde cuándo está vigente eso?
Ah, no, eso está vigente desde que se inició el reglamento. Lo que pasa es que no se cumple, porque inmediatamente los congresistas se unen, ¿no es cierto? Y agarran y dicen, somos 5 ya, conformamos otro grupo parlamentario. ¿Qué es lo que permite conformar otro grupo parlamentario? Si en el reglamento del Congreso dice claramente que tienen que tener afinidades, ¿dónde están las afinidades de esos señores? No existen. Y conforman otros grupos parlamentarios. Ahora tenemos 13 grupos parlamentarios, ¿no? Ese. Después, la otra, de que un partido político no puede dividirse y formar varios grupos parlamentarios, no se cumple, pues. No se cumple. ¿No? O sea, se divide Acción Popular. Se dividió, pues, ¿no? Ya está, ya. Y otros conformaron otro grupo en vez de irse al grupo mixto. Pero no podían dividirse, no podían dividirse, no podían. Si no pueden conformar otro grupo, quiere decir que no pueden dividirse. Mala suerte, pues. Así está la norma, ¿no? Entonces, y además hay otras cosas que ahora no voy a tocar porque ya nos está ganando la hora, pero que las voy a tocar en la próxima clase, referidas justamente a esto de los grupos parlamentarios. Estoy haciendo un diagnóstico de la unicameralidad, porque con esos vicios se están haciendo los reglamentos bicamerales, con estos mismos vicios, con esos mismos vicios. Ojo, en la Constitución se dice, si no me equivoco, en el artículo 94, que el Congreso elabora y aprueba su propio reglamento y el de los grupos parlamentarios, etcétera. Sí, pues, pero los tiene que adoptar en relación de una clara conciencia de cuál es la relación de los grupos políticos con el Parlamento. O sea, yo establezco las reglas de cuáles son las relaciones. Por ejemplo, yo establecería una sola regla nada más, una sola regla de relación entre los grupos políticos y el Parlamento. Una sola regla. Y diría, los voceros de los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, pueden acercarse a la presidencia para coordinar sus intereses. Punto. Punto. Y no pondría más. Los voceros de los grupos políticos presentes en el Parlamento pueden acercarse. Listo. Y entonces van donde el presidente y dice, ¿sabe qué? Nosotros queremos esto, lo otro, aquello, que se dice el proyecto, que no sé cuánto. El presidente los escucha y ya él determina, porque él es a quien se le ha dado la potestad, ¿no es cierto?, de dirigir el Parlamento. Por algo lo han elegido. Está totalmente debilitada la mesa directiva. Al señor, ¿cómo se llamaba este héroe de Chavín de Huántar que fue presidente del Congreso? William Zapata, le clavaron una moción de censura por haber opinado políticamente sobre un asunto. O sea, el presidente no puede opinar. No, es que los grupos parlamentarios tienen que decir qué cosa tiene que decir el presidente. ¿Para qué Michigan lo eligen? ¿Para qué lo eligen? Para tenerlo maniatado. Gran debilidad del Parlamento, sin dirección política. Sin dirección política. No tiene dirección política. Si lo eligieron a él, él tiene todo el derecho de establecer la decisión política al respecto. Todo el derecho. Tendrá que tener olfato, ¿sí? Para no ganarse enemigos gratuitamente. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Don José Francisco. ¿Me permite una más? Sí, por supuesto. La adiviné el pensamiento. Ya, ¿qué pasa si el congresista Oviedo o el congresista XY ve que su partido empieza a torcer la línea doctrinaria ¿Ya? y los fines que establece de la Constitución para lograr el bien común o el desarrollo del país? Uh-huh. Este aspecto netamente ético, moral, dice, no, yo no puedo aceptar consignas de votar a favor de una norma o modificar una norma porque esto va contra los intereses nacionales y por lo tanto, a pesar de que el presidente del partido ha dado la consigna de que
su bancada vote a favor o en contra, digo, el congresista Oviedo dice, no, eso no es correcto, Ujú. y lo eximen. ¿Por qué esto que es una constante, que lo ve la población, es una constante? Así es, así es. Pero yo no creo que en el momento actual haya parlamentarios que actúen basados en estos criterios, sino más bien por otro tipo de intereses. Es Pero ¿por qué hay posible. algo que se allanan en la verdad? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? ¿Qué es lo que pierde o qué es lo que deja de ganar un parlamentario cuando actúa contrario a los intereses de grupo o intereses subalternos que no son los nacionales? Ujú. Bueno, lo primero, lo primero es que usted me está planteando un problema ético de consecuencias políticas al interior de un grupo político que está en el Parlamento. Ese planteamiento, desde mi punto de vista, se resuelve muy fácilmente, en el sentido de, no es que el problema sea fácil, sino a lo que me refiero es que la actitud del Parlamento debe ser lo siguiente, ¿no? O sea, tú por razones éticas renuncias. Perfecto. Renunciaste por razones éticas. Perfecto. Entonces, el parlamento es notificado, ¿no es cierto? O sea, el vocero del grupo parlamentario le dice al oficial mayor, el señor ha renunciado al grupo. Muy bien, pues se va al grupo mixto y se acabó el cuento. O sea, el parlamento no tiene que preocuparse más de ese asunto. Es un asunto interno, no es un asunto del parlamento, es un asunto político. ¿Se dan cuenta? Interno del grupo. Él no está de acuerdo con el grupo. Ahora, si él está de acuerdo con otros grupos, debía darse la posibilidad de que se vaya a otro grupo. Pero es bien difícil porque el que renuncia por cuestiones éticas, ¿no es cierto? Es una persona que tampoco, que no siempre es creíble, porque puede haber conveniencia, ¿no es cierto? Él aduce cuestión ética, pero de repente es una actitud convenida. O sea, es difícil. Entonces que se vaya al grupo mixto nada más. Y se acabó el cuento. Ahora, les vuelvo a reiterar, si se va al grupo mixto, según nuestro reglamento, solamente tiene derecho a presentar proyectos de ley. Eso es inconstitucional, inaceptable. No se puede aceptar restringir, ¿no es cierto?, las atribuciones que tiene un parlamentario en la vía constitucional por un acto disciplinario. No se puede. O por un acto administrativo. No se puede. Eso es un abuso. Y aquí el Parlamento debía ser denunciado porque esta norma es un abuso. Es inconstitucional esta norma, ¿no? Como también que es inconstitucional, ¿no es cierto?, que un grupo parlamentario expulse a una persona, esa persona vaya, ¿no es cierto?, a la Junta de Portavoces, consiga una a favor, después vaya al Consejo Directivo una en contra, y el Consejo Directivo falle. Eso es inconstitucional porque un partido político no puede arrogarse, ¿no es cierto?, competencias sobre acciones de otro partido político. No se puede. No se puede. ¿Por qué usted me grita, maldita sea? Perdón. Disculpe la vehemencia, ¿no? Disculpe la vehemencia, es Es una que cuestión de... Maya, el último pedido. Sí, María, dígame. María. Ah, Perdón, doctor, perdón, se abrió mi micrófono, adelante. Ah, ya, Estoy ya. muy Ok, atenta. ok, ok. Muy bien. Nos vemos el miércoles.